Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando hablamos de anemia, muchas veces pensamos que la anemia es única, un solo tipo de anemia, y no es así. Existe más de un tipo de anemia. Lo más frecuente o lo que más se conoce suele ser la anemia por déficit de hierro, es decir, mi médico me hace una analítica porque estoy muy cansada, tengo la piel pálida y me dice tienes falta de hierro, por lo tanto tienes anemia y hay que suplementar este hierro durante un periodo de tiempo. Pues ya está, tengo un tipo de anemia ferropénica, que es por falta de hierro en mi dieta o por falta de absorción del hierro, que también habría que valorar por qué razón mi cuerpo no está absorbiendo adecuadamente ese hierro que le proporciono a través de los alimentos. Pero bueno, esta sería otro tipo de anemia que, como es más conocida, no es el tema del vídeo de hoy, sino que vamos a centrarnos en otras anemias menos conocidas que pueden ocurrir por un déficit de vitaminas. ¿De qué vitaminas? De dos en concreto, la vitamina B12 y el folato, que es la vitamina B9. Cuando existe un déficit de ambas o de una de ellas por separado, se produce un tipo de anemia que provoca que los glóbulos rojos sean más grandes de lo normal. Se denomina anemia megaloblástica por ese tamaño de los glóbulos rojos, y esa diferencia en el tamaño lo que produce es que el oxígeno no se pueda fijar en el glóbulo rojo para trasladarlo a través de la sangre hasta todas las células de nuestro cuerpo. Este tipo de anemia produce unos síntomas similares, parecidos a los de la anemia ferropénica, porque en ambos casos lo que falla es el transporte de oxígeno por causas diferentes, pero el efecto final en nuestro cuerpo es muy parecido. Por eso algunas veces nos pueden decir, no, pues no tienes anemia, tienes bien los niveles de hierro, y se nos olvida que hay otros factores dietéticos que pueden afectar también a esa falta, ¿no?, de transporte de oxígeno, a esa anemia. Y en este caso tendríamos que vigilar también ese aporte dietético de estas dos vitaminas, o que nuestro cuerpo tenga suficiente cantidad. Por ejemplo, en el caso de la vitamina B12, nuestro cuerpo guarda cierta cantidad, tenemos depósitos de almacenamiento de B12, y para que realmente se nos diagnostique un déficit nutricional de B12, bueno, la vitamina B12 tiene que estar por los suelos y tenemos que haber perdido prácticamente todos nuestros depósitos, algo que cuesta más recuperar que cuando esos valores vemos que van descendiendo, incluso cuando están dentro de los límites o de los márgenes que se consideran normales. ¿Por qué os digo esto? Porque estos límites, dependiendo de los laboratorios, cambian un poco, pero suelen oscilar entre 150 y 800 o 900, es decir, es un amplio margen, ¿no?, para ver qué pasa con nuestra vitamina B12. Si llegamos a límites de 200 o de 150, os aseguro que os van a poner inyecciones intramusculares para que esa absorción sea muy rápida y muy eficaz. Sin embargo, si nos movemos en valores de entre 300 y 400, se puede empezar a suplementar esa vitamina B12 para evitar que sigan descendiendo esos valores y buscar la causa. A ver, la vitamina B12 la obtenemos de los alimentos de origen animal, carnes, pescados y huevos principalmente nos proporcionan esta vitamina, pero su absorción, vamos a decir que es en dos pasos: uno en el estómago y dos en el intestino, al final del intestino delgado, ya cerca de la zona donde se une con el colon. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo no tengo suficiente acidez estomacal, no se produce ese primer paso que podríamos llamar como de activación de la vitamina B12,
que no es una activación, es que necesitamos que se sintetice otro compuesto que se une a esa vitamina B12 para que después la podamos absorber. Es decir, cualquier problema a nivel del estómago, reducción de estómago, alteración de la mucosa, falta de acidez, afecta a la absorción de la vitamina B12. Y cualquier problema a nivel intestinal, permeabilidad, celiaquía, Crohn, síndrome de intestino irritable, puede afectar también a su absorción, a esa segunda fase que necesitamos para obtener la vitamina B12. Por lo tanto, si nuestros niveles de B12 descienden, habrá que buscar cuál es la causa de que no se esté absorbiendo adecuadamente. Vamos al ácido fólico, folato o vitamina B9, que la podemos encontrar, pues nombrada de diferentes maneras. Esta vitamina la obtenemos principalmente de los alimentos de origen vegetal, pero en concreto de los vegetales de hoja verde. Cuanto más oscura, más ácido fólico vamos a obtener de estos alimentos. Por lo tanto, una dieta, ya vemos, con alimentos de origen animal y vegetal nos proporcionan las dos vitaminas que necesitamos para evitar este tipo de anemia por déficit de vitaminas, que puede afectar o que puede alterar la absorción del folato de la dieta. Por un lado, algunos medicamentos, por ejemplo, medicamentos como los antiepilépticos, anticonvulsivos, podrían necesitar un aporte extra de ácido fólico que se suele recetar la mayoría de las veces al mismo tiempo que el medicamento, porque es algo de sobra conocido. Pero además, a nivel intestinal, pues cualquier afectación del intestino delgado podría afectar esa absorción del folato. Por ejemplo, celiaquía también sería una de las enfermedades que afectarían a esa absorción. ¿Por qué? Porque esas microvellosidades que tiene el intestino delgado en su interior, que favorecen la absorción de todos los nutrientes, en la celiaquía están reducidas y hay menos superficie de absorción y por lo tanto es más difícil que se absorban todos los nutrientes de manera adecuada. Además, el consumo excesivo de alcohol también reduce esa absorción del ácido fólico de la dieta. En algunas etapas de la vida, como por ejemplo el embarazo, existen unos requerimientos aumentados de ácido fólico, porque además es fundamental para el desarrollo del tubo neural de los bebés, para el desarrollo neurológico. Por lo tanto, se suplementa prácticamente siempre a las mujeres embarazadas con ese ácido fólico. También suelen llevar otro tipo de suplementos, pero este sería fundamental. Y deberíamos incluso comenzar unos meses antes del embarazo para que el cuerpo esté preparado y tenga suficientes niveles de ácido fólico. Entre las posibles complicaciones del déficit de estas vitaminas, principalmente de la vitamina B12 y también del ácido fólico, serían complicaciones, por ejemplo, neurológicas. Es muy frecuente que las personas que tienen déficit de vitamina B12 sientan calambres o cosquilleos en las puntas de los dedos, tanto de los pies como de las manos, y eso ya sería un síntoma, vamos a decir, de un déficit importante que evidentemente deberíamos tener que prevenir con anterioridad y no dejar, por supuesto, llegar a esos extremos. Para la prevención del déficit de vitamina B12 tendríamos que tener en cuenta al grupo de población específico, que serían las personas que llevan una dieta vegetariana o vegana, cuyo aporte de vitamina B12 es nulo. No hay ningún otro alimento de origen vegetal que nos proporcione vitamina B12. Sí hay a veces errores, porque algunas algas pueden contener un análogo de la vitamina B12, es decir, una sustancia similar, pero que no ejerce el mismo efecto en nuestro cuerpo, es decir, no es activa, no nos sirve para mejorar esa función de los glóbulos rojos y por lo tanto
debemos suplementar siempre en esos casos, en casos de dietas vegetarianas o veganas, con vitamina B12 para evitar cualquier problema asociado a su déficit. Además, deberíamos tener en cuenta que hay otro tipo de anemia, denominada anemia perniciosa, que impide que esa vitamina B12 se absorba adecuadamente y por lo tanto estaría afectando también al desarrollo de otro tipo de anemia por déficit de vitaminas. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que afecta a la absorción de ambas vitaminas, tanto de B12 como de ácido fólico. Y también es muy importante que no suplementemos especialmente el ácido fólico al tuntún, porque a veces puede enmascarar los niveles de B12, es decir, se deberían valorar los dos al mismo tiempo que sean adecuados para evitar cualquier tipo de problema, porque como os he dicho al principio del vídeo, tanto el déficit de B12 como el de ácido fólico, como ambos en conjunto, provocan anemia megaloblástica, que impide el correcto transporte del oxígeno a través de la sangre. Así que si nos detectan un déficit de vitaminas B12 y B9, ácido fólico, lo primero que tenemos que hacer es revisar la dieta y después aquellos factores que puedan afectar a su absorción. Es decir, si yo te llevo una dieta con un suficiente aporte de estas vitaminas, pero realmente tengo un déficit, quiere decir que hay algo más que está impidiendo que yo las absorba y las utilice adecuadamente. Entonces tendríamos que buscar esa causa que provoca el déficit de vitaminas. Por otro lado, podríamos tener una dieta que no aporta suficiente cantidad de vitaminas y en este caso tendríamos que suplementarlas para poder cubrir los requerimientos diarios de ambas vitaminas. Es decir, tenemos dos mecanismos diferentes. Uno, si la dieta cubre los requerimientos y otro, si la dieta no los cubre. De manera que podamos tener un suficiente aporte de ambas vitaminas para evitar este tipo de anemia. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.